Hola mis hermanos, el Señor los bendiga en este domingo 5 de abril. Bendecido estamos al poder abrir una vez más nuestras Biblias y poder tener este tiempo para compartir el mensaje del Señor. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, mis hermanos de Casa de Oración Berazategui y todos aquellos que puedan llegar a estar escuchando. Que el Señor les bendiga. Les habla Villalme Moisés, su hermano en Cristo, pastor de la iglesia, y quiero bendecirlos esta mañana, acercarles este mensaje de parte de Dios y poder orar por las familias antes de compartir la palabra del Señor. Seguramente usted está allí en su casa y bueno, si bien hay una diferencia de horarios en el que yo estoy grabando este audio y en el momento en el que usted lo está escuchando, cierre sus ojos un momento, si puede, y ore conmigo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por tu cuidado cada día de mi vida. Te doy gracias porque tus ojos están sobre mí, sobre mi hogar. Y te doy gracias porque tu propósito se está cumpliendo en este tiempo, Señor. Te doy gracias porque tu voluntad siempre es agradable, es perfecta y es santa, Señor. Te doy gracias porque tú sabes qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros y nos das aquellas cosas que más nos hacen falta para ayudarnos a crecer, Señor. Te doy gracias porque cada día me das la oportunidad de acudir aquí mediante Jesús y obtener de ti, Señor, el perdón de mis pecados. Te doy gracias por tener tu palabra, Señor, tu palabra escrita, y porque el Espíritu Santo deposita esa palabra en mi vida, Señor. Te doy gracias por tu iglesia universal, la que está esparcida en todo el globo, en toda la tierra. Te doy gracias por cada hijo tuyo. Te doy gracias por los pastores, por los ministros, por los que te sirven, por cada esclavo de Jesucristo que te ha dicho sí y sigue tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Te pido que tú les bendigas en el nombre de Jesús a los hogares, Señor, de mis hermanos. Que tú les sostengas en este tiempo difícil que nos toca vivir como nación y también a nivel mundial, Señor. Señor, ve por este tiempo en las familias. Señor, las familias te necesitan tu palabra, Señor. Necesitan de la provisión del cielo aún, Señor. Necesitan los recursos del cielo para sus vidas espirituales, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Aún mueve tu iglesia, Señor, para que tu iglesia cumpla tu voluntad en este tiempo, Señor. Que es alcanzar tu palabra y que es mostrar el amor que hay en Cristo Jesús para con todos los hombres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Permíteme compartir este mensaje y llegar a los hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. El título de hoy, mis hermanos, es Dios es bueno aun cuando los días son malos. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Dios es bueno aun cuando los días son malos. En los días presentes, con tantas penas, dolores, sufrimientos, lágrimas, con tantos actos egoístas que siempre afectan a los débiles e indefensos, en días malos, con tantas cosas malas manifestándose en el mundo, pareciera no tener cabida el concepto de un Dios naturalmente bueno. Los enemigos del cristianismo y de la fe en un Dios personal, bueno y todopoderoso, siempre han visto la presencia del mal en el mundo como un argumento sólido en contra de la existencia de Dios. En el siglo XVIII, por ejemplo, un escocés llamado David Hume escribió en uno de sus libros lo siguiente: ¿acaso Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero es incapaz de hacerlo? Si es así, es un Dios impotente. ¿Es capaz, pero no está dispuesto a hacerlo? Si es así, es un Dios malévolo o malvado.
está dispuesto y es capaz de hacerlo y no lo hace? Si Dios es esto, ¿por qué entonces existe el mal? Estos interrogantes y el intento de comprender el mal y el bien han estado presentes siempre en las mentes de las personas. Aún para nosotros, los cristianos, hombres y mujeres de fe, que declaramos tener puesta nuestra esperanza en el único Dios soberano e infinitamente sabio, aún para nosotros los cristianos, las batallas y cargas de la vida pueden llevarnos a pensar si hemos estado viviendo con las esperanzas correctas, o hemos llegado a pensar si la vida tiene realmente sentido. El pueblo de Dios enfrenta preguntas difíciles también. El pueblo de Dios puede preguntarse por qué las cosas son como son. O incluso el hombre de fe puede preguntarse dónde se encuentra Dios cuando el mundo lo ignora, a Él, a su palabra, a su evangelio y a Jesucristo. ¿Puede el hombre llegar a preguntarse cuando Dios obra de esta manera, por qué realmente lo está haciendo? En general, cuando las personas vemos que algo no se ajusta a nuestras ideas de justicia o de cosas correctas o bueno, cuando nosotros vemos el dolor y el daño que hay en el mundo o que puede causar, por ejemplo, el día de hoy este virus, cuando nosotros vemos estas cosas, es razonable preguntarnos ¿por qué? ¿O por qué Dios permite las tragedias? ¿O por qué esto tiene que pasar? Es natural entonces preguntarse ¿por qué un Dios bueno permite determinados sucesos? En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2, el profeta se preguntaba exactamente lo mismo. El profeta no faltó el respeto a Dios, no tuvo una actitud blasfema ni soberbia, sino él simplemente se planteaba estos interrogantes. ¿Por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? En Habacuc 1:2, el profeta dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. El profeta se sentía terriblemente quebrantado, compungido, al ver la condición de su país y de cómo su país estaba envuelto en violencia y la invasión era ya inevitable, la invasión a su país de parte de la mano enemiga. El profeta en el versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente se pelea entre sí. Era natural que el profeta quisiera encontrar una respuesta ante estos interrogantes y tratar de comprender un poco. Debemos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que no somos tan fuertes como quisiéramos y que a menos que estemos capacitados por el Espíritu Santo, que nos ayuda a tener como fruto paciencia y fortaleza de ánimo, la prensa o la presión que puede caer sobre nosotros puede ser ocasión para que Satanás tome ventaja e instale mentiras en nuestras mentes. Debemos ser conscientes de esto. De hecho, fue un hombre de fe y un instrumento de Dios el que dijo ser dominado por la duda y tentado a concluir lo incorrecto. En el Salmo 73:13, un hombre de fe, un hombre de piedad como Asaf, dijo lo siguiente: de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Asaf estaba diciendo: nada de lo que he hecho hasta hoy para Dios ha tenido sentido. Esto que él declara
es una evidencia de que él, en un momento de su vida, dado lo que estaba pasando, se sintió dominado por la duda y empezó a tener pensamientos equivocados acerca de Dios, del mal y del bien. Pero más allá de todo cuestionamiento válido que las personas pudieran hacerse debido a lo que está pasándoles en sus vidas, la existencia de Dios y su carácter son incuestionables. Aún Jesús, con los horrores y sufrimientos constantes que tuvo que atravesar, aún Jesús, con todo, jamás atribuyó a su Padre maldad alguna o se atrevió a negar la existencia de Dios. En Marcos capítulo 10, verso 18, leemos que Jesús le dijo a un joven: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dicho esto, quiero compartirles dos pensamientos en esta mañana, que es: los días son malos y Dios siempre es bueno. El primero por el que quiero iniciar, el primero es: los días son malos. La presencia del mal en el mundo, la presencia del sufrimiento, no son más que una evidencia de que algo no está en el orden que debería estar, en el orden con el que Dios diseñó todas las cosas. Al principio de la creación, nosotros podemos leer en el libro de Génesis que Dios creó todas las cosas y que Él vio que era bueno en gran manera. Esto nos está diciendo que Dios está comparando su obra con relación a algo que ya estaba presente en el universo espiritual. Y este algo es el mal. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, no había maldad alguna en la tierra, pero en algún lugar de las esferas espirituales ya existía el mal en alguien. El mal no ha sido creado por Dios, porque el mal no es una persona o alguna cosa. El mal puede tratar de explicarse o entenderse como la ausencia del bien en las personas o las cosas. Cuando Dios creó al mundo y a la humanidad, ya había ausencia del bien en parte de su creación angelical, es decir, en Satanás y los demonios. Dios creó antes del mundo y al ser humano y la tierra. Antes de crear el mundo, Dios realizó un acto creativo en las esferas espirituales y Él creó un ser lleno de luz y esplendor y creó innumerables ángeles. Dios los creó, hizo la creación angelical y la hizo capaz de elegir. Y dejándoles hacer uso de esa capacidad, Dios permitió a estos seres libres, los ángeles, elegir entre el bien y la ausencia de éste, es decir, el mal. La Biblia nos enseña que este ser llamado Satanás eligió la ausencia del bien, es decir, eligió el mal. En el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, nosotros leemos lo siguiente: desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. Este texto normalmente se conoce como una referencia a un ser diferente a los seres de la tierra, es decir, de un ser extraño a la tierra, de Satanás más precisamente. Este texto nos dice que en un momento de la existencia de Satanás, él dejó a un costado el bien y en su ser dio lugar al mal.
No sabemos en realidad cómo sucedió, solamente sabemos que fue real y que hoy puede ser comprobado. En el versículo que sigue, Ezequiel 28:16, leemos lo siguiente. En los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento, por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Esto nos lleva a entender que, aunque en el principio Dios creó a Satanás en justicia, Satanás pecó por orgullo, por querer exaltarse a la misma posición de Dios y ser igual a Dios. Esto dio lugar a el pecado entrando por primera vez en el universo. Y esto llevó a que este ser fuera expulsada de su posición original en los cielos. En el Salmo capítulo 5, versículo 4, nosotros podemos leer lo siguiente. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. Esa es la razón por la que Dios expulsa de su posición original en los cielos a Satanás. Dios no puede permitir que la maldad conviva con él o tenga comunión con él. Y esa es la razón por la que Dios expulsó a Satanás de su lugar. Sin duda Dios permitió que esto sucediera, como también permitió que esto sucediera entre los seres humanos. Aunque claro, con algunas diferencias, porque en el caso de las personas, Jesucristo en la cruz ganó la salvación y la liberación de la muerte para todos aquellos que con arrepentimiento y fe se acercan a Dios. Pero originalmente la humanidad fue creada en estado de inocencia y pureza, y luego de dar lugar en su corazón a la maldad, el hombre perdió. El hombre perdió la posibilidad de vivir en una comunión permanente con Dios. Eso fue lo que Adán perdió. Perdió el privilegio otorgado solo al hombre de tener una intimidad, de una comunión perfecta con el Creador. Tanto Adán como Eva eligieron entre dos actos, obedecer o desobedecer. Y al elegir desobedecer, porque Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir, al elegir esto, Satanás perdió esos privilegios y ese propósito por el cual Dios lo hizo. Esto nos lleva a pensar que normalmente nosotros elegimos mal. Nuestra condición en un mundo caído en el que estamos inmersos nos lleva a elegir mal. Normalmente nosotros no elegimos a Dios ni le preferimos. Alguno podría decir, yo lo elijo a Dios, yo voy a la iglesia, oro, leo mi Biblia, pero yendo a la profundidad de la vida cristiana y de las demandas de Jesús y su Evangelio, podemos concluir que nosotros no elegimos a Dios, ni le buscamos, ni le dimos gracias. Solamente su amor, su gracia y su misericordia hizo que nosotros pudiéramos decirle sí a su Evangelio y acercarnos a Él. En Génesis 3:7 vemos que en el instante en el que el hombre y la mujer pecaron, dice que se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Ellos pudieron reconocer en ese momento que habían cometido el error más grande de sus vidas y que los costos serían altos y que nada volvería a ser igual y que sería irreparable. Ellos intentaron cubrir su cuerpo con hojas de higuera, tratando de tapar su vergüenza.
pero no lo lograron hacer. Y a partir de ese momento, con mucho dolor, los hombres siempre se han dado cuenta que aunque quieren hacer el bien, encuentran que dentro de sí el mal los domina y los lleva a rechazar a Dios. En Romanos 7:21 nosotros leemos así: así que he aprendido esta regla, aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Rápidamente en Génesis 3 podemos ver que esta primera familia se dio cuenta de que algo en su ser empezó a querer tener dominio de sí. Algo en su corazón empezó a gestarse, y es la ausencia del bien. El mal se introdujo por primera vez en la esfera de los hombres y afectó toda la creación. La tierra se vio afectada. Los seres humanos se vieron afectados por esta situación y vino sufrimiento sobre la tierra. En Romanos 8:22 nosotros podemos leer: todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. La ausencia del bien se tradujo en no poder tener una cercanía íntima con Dios, y como consecuencia en que las cosas se vuelvan improductivas. El pecado trajo improducción en el ser humano, en la tierra, y tanto el ser humano como toda la tierra fue sujetada a vanidad y no pueden cumplir aquello para lo que han sido hechos. El único remedio para esto, para que el ser humano pueda retornar a Dios, darle a Dios las gracias y darle a Él la gloria y vivir conforme a los estándares de Dios, la única solución es Jesús, su cruz, la fe en Él y el arrepentimiento. La ausencia del bien se tradujo en no poder tener una cercanía íntima con Dios, y como consecuencia en volverse improductivo o no cumplir con aquello para lo que hemos sido hechos. Dios nos creó para obediencia, Dios nos creó para tener comunión, Dios nos creó a nosotros para sí mismo, para que le busquemos voluntariamente y le honremos. Pero con la introducción del mal en el mundo, los hombres comenzaron a alejarse poco a poco de Dios. Siempre hubo un grupo que le buscó y le amó, pero siempre fue más numeroso el número de hombres que le dio a Dios la espalda. Dice el Salmo 14:1: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. Y note esta palabra: no hay quien haga el bien. Cuando dice no hay quien haga, todos nosotros hemos entrado en esa lista. Literalmente no hubo quien haya hecho lo bueno. Debió venir Jesús para cumplir la palabra de Dios, vivir en pureza y santidad, y así morir para que los pecadores puedan ser salvos y comenzar así a tener una vida en la voluntad de Dios. El Salmo 14:2 continúa diciendo: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Y note lo que encontró: Dios en la tierra. Dice el versículo 3: todos se han desviado y a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que Dios ha visto siempre a través de la historia. Todos nosotros nos hemos desviado. Dice el profeta Isaías que cada cual se apartó por su camino
y todos nos hemos corrompido. Y entre nosotros no se encontró a ninguno que haga el bien, es decir, a ninguno que con su vida pueda glorificar a Dios y honrarle. El mal vino a nosotros como resultado de abandonar a Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver. En Jeremías 2:19 el Señor dice: te castigará tu propia maldad. Normalmente son nuestras propias desobediencias y pecados, aquellas cosas que traen sobre nosotros nuestra ruina. Por eso dice el Señor: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Estas son palabras de Dios dirigidas específicamente a su pueblo Israel, advirtiéndoles de que la cautividad sería inevitable porque ellos lo habían dejado. ¿Sí? La humanidad ha abandonado a Dios. Dios nunca ha abandonado a la humanidad. Los hombres han abandonado a Dios, hemos abandonado a Dios. Y al hacerlo, ha venido sobre la tierra hasta el día de hoy días malos. En Efesios 5:16, la Biblia dice: deben aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que Dios está diciendo aquí es bastante básico, ¿sí? Es que los días que estamos viviendo están bajo el poder de Satanás y que como resultado son días malos. Dice Dios que los días están gobernados por el mal y que transcurren en un mundo bajo el control del maligno. Esa es la razón por la cual los días son malos, porque los días en esta tierra transcurren en un mundo bajo el control del maligno. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, leemos: sabemos que somos de Dios y que el mundo yace bajo el poder del maligno. No es un texto que guste leer o que sea muy popular. Básicamente Juan está diciendo que en el mundo existen dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Juan dice que en el mundo conviven estas dos clases de personas. Ambos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, conviven en un mismo mundo que, aunque no le pertenece a Satanás, temporalmente es conducido por su sistema de ideas. El mundo no le pertenece a Satanás, porque todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Solo que temporalmente este mundo está bajo las ideas de Satanás, porque el ser humano le ha dado lugar. Dice la Biblia que el mundo duerme y descansa sobre el regazo del diablo. Eso es lo que Juan está diciendo. Las personas están descansando no en su fe en Dios o en los brazos de Dios, sino de Satanás. No conforme con eso, Satanás desea que los creyentes también se acomoden y descansen en su regazo. Gran número de predicadores respetables han coincidido en que muchos de los cristianos hoy nos hemos adormecido y hemos descansado sobre los brazos de Satanás. Por eso en Efesios 5:14 leemos: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Tanto como para los incrédulos separados de Dios y dormidos en los regazos de Satanás, como para cristianos que han sido vencidos por el sueño espiritual, Dios les dice: levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Necesita levantarse del sueño el incrédulo, y el cristiano que es vencido por el sueño espiritual también necesita levantarse.
no existen días malos en sí mismos, sino que los días son malos porque Satanás opera y actúa en ellos. Los días no son malos en sí mismos, pero sí son malos porque hay un mal operando en toda la tierra. El diablo y su grupo de espíritus malos operan en el mundo y hacen de cada día o de este tiempo un siglo malo. En Gálatas 1:4 Jesús dice: Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados, según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Creo que esta mañana todos coincidiríamos en esto. Nosotros estamos viviendo en esta época y es una época de maldad en la que vivimos. La única escapatoria que tenemos es que Dios nos rescate, nos salve, nos compre para ser su pueblo. Es lo único que tenemos. Satanás y sus séquito de demonios hacen de esta generación una generación mala y dañina. Pedro les advirtió de muchas maneras a los oyentes de su época y él les dijo con insistencia: ustedes deben salvarse de la generación perversa. El ser humano necesita ser salvo de una generación que está espiritualmente muerta y hundida en la perversión. Los días que están transcurriendo son días controlados por el Dios de este siglo. Pero dice Dios que hay algo que podemos hacer. Podemos comprar cada día y rescatarlo del entorno del mal que hay en el mundo y usarlo para vivir una vida luminosa. Es decir, no porque el mundo entero esté sobre el maligno o porque el diablo opere en el mundo, nosotros tenemos que vivir dormidos e inactivos y permitir que esto nos afecte, sino que podemos comprar cada día para vivir una vida luminosa para Dios. Estamos en un tiempo en el que podemos comprar cada día, ¿sí? Y darle un uso adecuado, darle un uso para Dios. Creo que la mayoría coincidiríamos en que en estos últimos meses o quizá años nosotros quizá hemos vivido más ocupados en nuestro propio bienestar, pero no hemos atendido con la misma diligencia las cosas de Dios. Dijo alguien por ahí que si el hombre trabajara de la misma manera en la que trabaja para Dios en su vida terrenal, si el hombre en su vida terrenal trabajara de la misma manera en la que trabaja para Dios, se moriría de hambre. Pero que si el hombre trabajara para Dios de la misma manera en la que trabaja para el mundo terrenal, sería rico en fe. Así que para concluir quiero compartirles el segundo punto. Si bien los días son malos porque Satanás opera, nosotros tenemos la oportunidad de comprarlos porque tenemos un Dios que es bueno en todo tiempo. Aunque es cierto que los días son malos, no menos cierto es que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Decir que Dios es bueno significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno, y que la bondad es parte de la naturaleza de Dios, y Él no puede contradecir su naturaleza. Eso es decir que Dios es bueno. La bondad de Dios queda manifestada en el mensaje de gracia que nosotros hemos creído y que predicamos. Y ese mensaje está presente cada día de nuestras vidas. Dice 2 Corintios 6:2, porque Dios dice: te escuché en el momento preciso
y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Si bien la Biblia dice que los días son malos, eso es lo que dice la Biblia, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿sí? Todos los días Dios es bueno y extiende la salvación a los perdidos. Dice 2 Corintios 6, lo hemos acabado de leer, que el día de salvación es todos los días y que Cristo en el mundo trajo una oferta de salvación para todos. Podemos ver la bondad de Dios y podemos ver a un Dios santo obrando cada día en el presente siglo malo, como dice la Biblia. La bondad de Dios en los días malos es evidente, y aún a pesar de que Satanás opera en los días malos y que el mundo entero está bajo su influencia, Dios es bueno y su bondad queda manifestada, y es evidente que Dios nos proporciona oportunidades para hacer lo correcto. En Romanos 13:11 nosotros leemos lo siguiente: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Aquí se puede ver la bondad de Dios, el alerta de Dios, cómo Dios habla a su iglesia, a su pueblo, y cómo Dios exhorta, reprende, corrige, y nos dice esta mañana: ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Yo estoy leyendo Romanos 13:11 en la traducción lenguaje actual. Casi como que este texto fuera un cuadro de la iglesia en estos tiempos. Ustedes han vivido como si estuvieran dormidos, y ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando comenzamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, dice Dios. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiesta donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos peleas, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Podemos ver a un Dios bueno dándonos un mensaje de alerta en estos días malos. Cada día podemos oír el mensaje de Dios llamándonos a despertar del sueño. El sueño es una metáfora utilizada por Dios para mostrar inactividad y falta de compromiso espiritual. En los días que vivimos, el Señor nos hace un llamado a decidir obedecer a Cristo, porque la consumación final de la salvación está cerca, como hemos leído en el texto hace un momento. Cada día podemos vestirnos del Señor Jesucristo y dar lugar a la obra del Espíritu Santo, que anhela moldearnos y formarnos conforme al carácter y ejemplo de Jesús. Ahí podemos ver la bondad de Dios, en días como los que estamos viviendo. Aunque los días son malos, cada día es una oportunidad para hacer el bien a mi familia, sobre todo en estos tiempos en los que Dios nos ha dejado guardados bastante tiempo en nuestros hogares. Hemos tenido muchísimas horas de convivencia en la familia, entre los esposos y padres e hijos. Hemos tenido más convivencia de la que quizá hemos tenido en estos últimos meses. Horas, días completos en donde las familias han podido estar juntas. En Efesios 5:16 leemos: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. En tiempos malos vemos la bondad de Dios al darnos la oportunidad de aprovechar cada ocasión para hacer lo correcto. Y con esto quiero
terminar esta mañana y compartirles algunos consejos que he podido encontrar en internet de parte de un pastor, que no pude anotar su nombre, pero en días malos como los que nosotros estamos quizá viviendo, donde vemos la influencia del pecado, de la maldad, y en medio de toda esta situación e impacto que ha tenido últimamente el virus que ha generado distanciamiento social, cierre de iglesias, escuelas y demás. En estos tiempos podemos ver que un Dios de bondad nos da oportunidades. Nos da oportunidades de ser testimonio viviente y de testificar ante un mundo incrédulo. Dice, el coronavirus nos da la oportunidad para ser de testimonio y testificar al incrédulo. Muchas personas tienen mucho miedo por sus vidas durante esta epidemia de coronavirus. Muchas de sus esperanzas y sueños les han sido quitados. Esta es una oportunidad fantástica para compartir el mensaje del Evangelio y la esperanza que se encuentra en Jesús. El coronavirus no solo nos brinda la oportunidad de contarles a otros sobre Jesús y la paz que Él brinda, sino que también es gran oportunidad para mostrar una calidad de vida diferente. Para el cristiano debería haber una diferencia cualitativa en cómo se ve la vida. Esta diferencia se hace evidente cuando surgen dificultades en la vida. Hay una cualidad tremendamente atractiva para el cristiano, que vive una vida pacífica y confiada completamente en su Dios. El cristiano es una oportunidad para el tiempo de dificultad, que quizás nosotros podemos llamar días malos, es una oportunidad para mostrar confianza en Dios. El coronavirus, dice, brinda oportunidad para crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. El susto que provoca esta situación nos ayuda a poner nuestra seguridad en Cristo. Esta situación ha alterado el flujo normal de la vida y en algunos casos ha causado la pérdida de empleos u otras dificultades. Estas son oportunidades para crecer en nuestra fe. Como dice Santiago, las pruebas son para nuestro beneficio. También el coronavirus o estos días que quizás son malos brindan una oportunidad para discipular a familiares y amigos. Tiempos difíciles nos dan oportunidades para compartir a Cristo. Podemos ayudar a nuestras familias y amigos y pensar correctamente en cuanto a temas como enfermedades, dolor, sufrimiento, temor y demás. Podemos proveer confort y ayudarles a mantener a otros su esperanza en la segunda venida de Cristo. También esta situación de hoy nos da la oportunidad de orar. Vemos a un Dios bueno que antes no teníamos quizá tanto tiempo, no dedicábamos a la búsqueda de Dios en oración. Hoy tenemos más tiempo para pasar en intimidad. Las dificultades en nuestras vidas o en las vidas de las personas que son importantes para nosotros nos pueden llevar a una oración. Situaciones de la vida como un hijo enfermo, un cónyuge delicado de salud, son momentos en los que Dios nos lleva a depender de Él y doblar nuestras rodillas. La oración debería ser parte normal de la vida del cristiano, pero dado nuestra pereza, a menudo es una prueba o dificultad el que incrementa nuestras oraciones privadas. Por último, el coronavirus es una oportunidad para leer, escuchar material edificante, y debido a este distanciamiento que ha venido a nosotros, tenemos más oportunidad de cultivar nuestra vida espiritual. Podemos leer en abundancia su palabra, escuchar otros sermones o conferencias, ya que tenemos hoy acceso a mucho material edificante en cuanto a la fe. También esta situación que vivimos en este tiempo nos brinda la oportunidad para observar cómo se ha visto influenciado el mundo, ¿sí? Y cómo las personas
llevadas por información falsa, se manejan en el mundo, ¿sí? Dice un escritor, el coronavirus brinda la oportunidad de observar la influencia de los medios. El tiempo dirá exactamente cuán impactante fue este virus, pero incluso ahora el cristiano observante debería tomar nota del poder de la influencia de los medios. Tanto los medios masivos como las redes sociales tienen un poder fuerte para influenciar a grandes grupos. Los cristianos ciertamente pueden utilizar y beneficiarse de estos medios de comunicación, pero debemos tener cuidado con la tecnología y la forma en que influyen en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los medios están incentivados para promover la ansiedad, por eso les proporciona más calificaciones y clics. Pero como cristianos debemos resistir la tentación de estar ansiosos. Además, muchas personas ceden al pánico porque ven que todos los demás lo hacen en los medios. El cristiano está llamado a pensar críticamente en estos tiempos. Días difíciles son días que nos llaman a la reflexión, a cuestionar cómo hemos estado conduciéndonos y qué queremos hacer de ahora en más. Estamos transitando un momento único que nos da oportunidades de entender que Dios está haciendo todas las cosas para el bien de su iglesia, de entender que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, que no hay razón para temer a nada y que todo lo que estamos viviendo son oportunidades para volvernos a Dios y para confiar más en Él. Podemos orar en estos días y decirle al Señor, creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Si hemos estado adormecidos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pido que puedas cerrar tus ojos del otro lado y podamos orar juntos, más allá de las diferencias de horas en las que estoy grabando esto y en la que usted está en su casa. Le pido que cierre sus ojos por un momento y oremos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento de poder compartir mediante este audio tu palabra a tu iglesia, Señor. Señor, a través de lo que hemos leído y compartido, hemos podido ver tu mano, Señor. Señor, a través de toda la historia, Señor. Nunca nada ha salido de tu control, Señor. Ni lo que ha sucedido en el Edén, ni lo que ha sucedido en las esferas celestiales, se ha escapado de tu control, Señor. Tú nunca has dejado de ser soberano y Rey de los cielos. Nunca has dejado de ser el Rey de gloria, que controlas todas las cosas con tu poder, Señor. Te pedimos que en este tiempo que estamos atravesando, tú seas nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, que nos sostiene, Señor. Nos declaramos débiles, indefensos, con gran necesidad de ti, Señor. Confesamos que no hemos estado buscándote como tú mereces ser buscado, Señor. Conocemos que no te hemos honrado últimamente como tú mereces ser honrado, Dios. Reconocemos nuestra debilidad, Jesús, que te hemos fallado, Señor, que hemos menospreciado tu presencia, tu palabra, tu iglesia, tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos que hemos estado adormecidos, Señor, quizá en lo individual y como comunidad, como iglesia. Y necesitamos con urgencia volvernos a ti, Señor. Necesitamos ser quebrantados, ser humillados, Señor. Necesitamos llorar en tu presencia. Necesitamos someternos a lo que tú quieres enseñarnos y hacer con nosotros, Señor. Señor, son tiempos difíciles. Hay muchas necesidades en los hogares. Muchos están perdiendo a sus seres amados. Otros, Señor, ven afectada su economía, su estabilidad, Padre. Padre, más que nunca tu iglesia necesita poner toda su confianza en ti, Señor. Señor, y necesita tu mano con ella, Señor. Te necesitamos, Jesús.
Tu iglesia te necesitamos, Señor. Tu iglesia vemos, Señor, lo que está sucediendo a nivel mundial y te necesitamos a ti, Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayuda a cada una de nuestras vidas, Señor. A las familias, a los matrimonios, Señor. Aquellas relaciones que venían fragmentadas o rotas, Señor, puedan ser restauradas, Señor. Dice tu palabra que tú viniste a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y a restaurar, Señor, la vida del hombre. Trae en este tiempo restauración sobre tu pueblo, Señor, y sanidad al corazón. Trae, Señor, arrepentimiento en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Bendícele, Señor. Sé tú quien los sostiene, quien les renueva sus fuerzas, Señor. Que ellos puedan permanecer unidos a ti, Señor. Más ahora que el día se acerca, Señor. Como hemos leído, Señor. Preserva tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.